Bueno, hola a todos. En primer lugar, presentarme. Soy Cristina Melero, vengo de ADIR Psicología y Neuropsicología. Y bueno, antes de nada, dar las gracias a la Fundación GAEM por invitarnos y por permitirnos estar aquí presentando un poquito de lo que hacemos y de lo que entendemos por rehabilitación neuropsicológica y por dejarnos participar en este proyecto de esclerosis múltiple en línea que realmente nos parece un proyecto muy interesante y que puede ser de mucha ayuda tanto para profesionales como para pacientes o familiares. Y bueno, dicho esto, os explico un poquito el contenido de la ponencia de hoy. En primer lugar, haremos una revisión rápida de qué es y qué hacemos en ADIR Psicología y Neuropsicología, fundamentalmente para transmitir la forma de trabajar y para transmitir la manera en la que entendemos la buena práctica en neuropsicología, sobre todo pues para dar conocimientos y en algún momento alguien necesita dirigirse a algún centro, que sepa qué es lo que puede buscar o qué es lo que necesita pedir. En el segundo punto serían las alteraciones cognitivas en esclerosis múltiple. Esto lo pasaremos muy rápido porque ya hemos visto que hay alguna ponencia que habla de eso, del doctor Raúl Pelayo, si no me equivoco. Y también hace algo de referencia de la evaluación neuropsicológica. Haremos un par de apuntes por enmarcar la rehabilitación, pero poco más. El tema de hoy se centrará en rehabilitación neuropsicológica, como bien indica el título de la ponencia, y bueno, fundamentalmente vamos a explicar qué es, en qué se basa, cuándo es necesaria, qué objetivos tiene y comentar un poquito por encima lo que podría ser un programa de rehabilitación para que lo conozcáis un poquito más. ADIR Psicología y Neuropsicología es un centro que fundamentalmente nació con un único objetivo y es el de alcanzar la máxima funcionalidad de las personas y mejorar su calidad de vida. Así como objetivo es muy amplio, pero entendemos que para conseguirlo hay que apostar por una evaluación multidisciplinar y sobre todo por un abordaje integral de la persona. Fundamentalmente porque esto nos permite individualizar la intervención y ajustarla a las necesidades de cada caso. Después concretaré un poquito más este tema, pero es una de las cosas que nos definen. Los principales servicios que ofrecemos pues, son los propios de la psicología y neuropsicología, la evaluación neuropsicológica, el diagnóstico compatible con los perfiles de déficits cognitivos, intervenciones psicológicas y rehabilitación cognitiva. En esto no vamos a extendernos ahora, más adelante hablamos. Hay circunstancias, dificultades y patologías que tienen una base común. Lo que pasa es que nosotros entendemos que cada caso es único y que todas esas dificultades afectan la vida de las personas de una forma diferente. El objetivo es el que comentábamos antes, conseguir la máxima funcionalidad de las personas y mejorar su calidad de vida. ¿Cómo lo hacemos? Pues para nosotras el elemento clave es el diseño de planes de acción específicos y rigurosos. Y estas dos palabras son muy importantes. Específico, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues un poco lo que comentábamos, con un principio que es el de comprender para actuar, que se trata simplemente de alejarse de fórmulas preconcebidas, tanto de evaluación como de intervención, y ajustar los planes a las necesidades específicas de cada caso. No sirve tener un plan común para todas las personas afectadas de esclerosis múltiple, por ejemplo, porque como ya conocéis, pues cada una tiene una sintomatología muy distinta y hay que adaptarse a eso. Por otro lado, cómo conseguir la palabra rigurosos, que era otra de las claves, a nuestro entender es la única forma de hacerlo es trabajar con una metodología basada en evidencia científica. ¿Y qué quiere decir por evidencia científica? Pues simplemente aquello que la ciencia ha demostrado que funciona. Cualquier procedimiento implica tiempo y es un coste pues tanto para la persona afecta, para los familiares, para los profesionales que también se dedican. Entonces una de las cuestiones fundamentales es garantizar que todo eso por lo menos está comprobado que funciona. Alteraciones cognitivas en esclerosis múltiple. Lo vamos a pasar muy rápido porque, como os digo, ya habéis tenido otras ponencias que ahondan en este tema, pero recordar, para enmarcar la rehabilitación, que las funciones cognitivas que se ven más afectadas son fundamentalmente la atención, la velocidad de procesamiento de la información, la memoria, la fluidez verbal, las funciones ejecutivas y, en menor medida, los procesos visoespaciales y visoperceptivos, así como el lenguaje.
Aquí abajo en la presentación podéis ver una referencia bibliográfica, que es un libro de María Ángeles Jurado, que es bastante accesible para cualquier persona que esté interesada en un tema, en la neuropsicología, en el caso de la esclerosis múltiple, y puede ser muy fácil y muy interesante de leer para cualquiera que quiera acercarse un poquito más a este tema. La prevalencia de la esclerosis múltiple queríamos comentarla porque enlazará con el siguiente tema, que es la evaluación, que es el siguiente tema del que os hablaremos. Bueno, en primer lugar, comentar que hay estudios que apuntan a una variabilidad muy distinta. La alteración cognitiva se entiende que afecta entre un 40 y un 65% de los casos con diagnóstico de esclerosis múltiple. Es una cifra realmente importante y no es nada desdeñable ni para dejar de tener en cuenta. Entonces, una de las cosas que llama la atención es por qué varía tanto este porcentaje, ¿no? Y hay un 25% de casos que no se sabe muy bien, el 40, el 65%. Bueno, hay tres factores que pueden influir en esto. Por un lado, la población estudiada. En poblaciones atendidas en unidades específicas de esclerosis múltiple sí que se encuentra una afectación más alta, que es de entre el 50 y el 65%, pero si vamos a unidades que son más genéricas, cuando estudian a pacientes con esclerosis únicamente se encuentra una prevalencia de entre un 40 a un 45%. La explicación a esto podría ser la sensibilidad de los instrumentos de evaluación, y justo en esta línea vamos a presentaros una herramienta un poquito más tarde. Respecto al curso clínico, sería uno de los segundos factores en los que puede variar esta prevalencia. Evidentemente, bueno, esto no voy a incidir en esta cuestión, todos conocemos que la esclerosis múltiple tiene diferentes formas de presentación, pues el curso clínico de la enfermedad también puede contribuir a esta variabilidad de afectación cognitiva que se encuentra al estudiar a pacientes con esclerosis. Y en última instancia, lo que comentaba con el primero de los motivos y la población estudiada, que son los instrumentos de validación que se usan, que actualmente son muy heterogéneos, no hay una homogeneidad en cuanto a qué herramienta utilizar para la evaluación, y esto nos lleva a tener resultados pues, que no acaban de ser del todo concretos. La batería neuropsicológica breve es una propuesta de una batería que ya hace mucho tiempo que se usa, pero que ahora está muy en actualidad, porque hay un estudio que confirma que es una herramienta sensible para el cribado de pacientes con esclerosis múltiple, para ver si tienen o no tienen afectación cognitiva. Es una herramienta, así a grandes rasgos, que contiene 5 test para evaluar diferentes ámbitos cognitivos. En primer lugar, para evaluar la memoria verbal, se utiliza el Selective Reminding Test, el Symbol Digit Modality Test para la velocidad de procesamiento de la información. Hay tareas de fluencia verbal también, tanto fonética como semántica, y el PIS Auditory Serial Attention Test para la memoria de trabajo compleja. Esta es una batería muy rápida de administrar, se administra en 15 minutos y, como os comentaba inicialmente, hay un estudio en 2008 y otro más reciente de ahora, justamente del 2017, que demuestra que es una batería con capacidad discriminativa para valorar el deterioro cognitivo en pacientes afectos de esclerosis múltiple. Las novedades del 2007 han sido justamente la baremación por edad y nivel de estudios, y entonces se ha visto realmente que tiene utilidad para discriminar entre sujetos sanos y pacientes con afectación cognitiva. Entonces pensamos que es una buena manera de valorar inicialmente cualquier persona que se la diagnostique de esclerosis múltiple si hay algún déficit neuropsicológico, porque realmente es muy rápido, en 15 minutitos se tiene administrada la batería y puede ser una buena herramienta. No debería ser la única. A mí me gustaría que cualquiera que escuchara esta ponencia acabara sabiendo qué es lo que tiene que pedir en el momento de solicitar una evaluación neuropsicológica. Luego hablaremos del cuándo o de qué objetivos tiene, pero sobre todo me gustaría que quedara claro qué se considera una evaluación neuropsicológica completa, porque es cierto que la neuropsicología es una ciencia relativamente reciente aquí en nuestro país y entonces hay multiplicidad de instrumentos de evaluación. En la diapositiva que estáis viendo ahora no voy a repasarla, pero bueno, simplemente pues, todos los dominios cognitivos o todos los ámbitos que haría falta evaluar para que fuera completa o lo más completa posible. Es cierto que depende del grado de afectación de cada paciente, igual hay algún ámbito o alguna función que no es posible evaluar, pero de entrada este sería el marco global
con el que poder hacer realmente una rehabilitación neuropsicológica después basada en un plan de intervención que fuera específico y ajustado a cada caso, que es la única forma de maximizar resultados y de tener garantías. Entramos ya al tema, que es la rehabilitación neuropsicológica. Bueno, para situarnos, para el que no sepa de qué estamos hablando, Barbara Wilson la define, yo creo que es una definición muy clara, como un proceso a través del cual la gente con daño cerebral trabaja junto con profesionales del servicio de salud para remediar o aliviar los déficits cognitivos que surgen tras una afectación neurológica. La definición es suficientemente clara y únicamente apuntaría a que incluye dos tipos de conceptos, tanto técnicas orientadas a la restauración de la función como a la compensación de los déficits. Ya veremos que no todas las funciones pueden ser restauradas a una capacidad premórbida, y en el caso de que no pueda ser, pues entonces se intentan establecer estrategias de compensación de esa función con el objetivo primordial de que el funcionamiento en la vida diaria sea mejor o se pueda preservar el máximo tiempo posible. La rehabilitación neuropsicológica se basa en un concepto fundamental, que es el de plasticidad cerebral. Tiene el sentido en que la base teórica habla de la neuroplasticidad, y entendiendo esto como una capacidad del cerebro para adaptarse y capacidad del tejido nervioso también para regenerarse y reorganizarse tras un daño cerebral. Partiendo de la base de que esto está estudiado y esto es así, se puede comprender por qué la rehabilitación neuropsicológica es una intervención que funciona cuando hay afectación cognitiva. Esta visión dinámica justamente es la que hace entender el por qué la neuroplasticidad inherente a las neuronas da garantías de éxito a una intervención neurorehabilitadora para que genere cambios a nivel anatómico, evidentemente, pero sobre todo también a nivel funcional. ¿Cuándo es necesaria una rehabilitación neuropsicológica? Hay tres casos. Uno es evidente y es fundamental, cuando las alteraciones cognitivas interfieren en las actividades de la vida diaria y en la autonomía de la persona. Aquí yo creo que nadie tendría ninguna duda, hay que hacer todo lo posible, igual que se hace con aquellas afectaciones que son más físicas, motoras o sensitivas. Lo mismo, necesitamos un tratamiento para la afectación de las funciones cognitivas en este caso. Hay otro caso, que es cuando ya se hace la evaluación neuropsicológica, pues quizá no se ha observado tanta interferencia en la vida diaria, pero si la evaluación neuropsicológica manifiesta o objetiva que hay déficits, debería ser necesaria también realizar una intervención de rehabilitación. Pero es que hay un último caso, que es cuando existe una percepción subjetiva del propio paciente. Muchas veces las propias personas afectadas de esclerosis múltiple manifiestan pues haber notado una disminución en la capacidad de atención o pérdida de memoria, y ahí nos empieza a intervenir. En este caso, nosotras consideramos que es un buen momento. Evidentemente primero hay que hacer una evaluación, pero es un buen momento para pedirla, desde el minuto cero en el que uno subjetivamente le parezca tener algún déficit de este tipo. Las características de la rehabilitación. Bueno, en primer lugar, dejar claro que es un proceso activo, que no es una intervención en la que la persona se sienta y simplemente escucha al profesional, sino que tiene un gran papel en el proceso de rehabilitación y en la garantía de éxito. Es un proceso que se trata, como hablábamos antes, esto ya lo he apuntado anteriormente, de intentar restaurar y, si no es posible, compensar aquellos déficits cognitivos detectados en la evaluación, para que la persona pueda volver de forma segura y con garantías y con la mayor autonomía posible a sus actividades cotidianas. En última instancia, este es el gran objetivo, más allá de mejorar en puntuaciones de funciones concretas, pues de atención, de memoria. El objetivo final sería que la persona consiga volver a sus actividades cotidianas del día a día en la mayor autonomía que pueda. Es un proceso que no es inmediato, evidentemente, requiere trabajo, requiere tiempo y sobre todo un trabajo conjunto entre la persona afecta, el neuropsicólogo y la familia. Es muy importante la implicación y la intervención de las familias en todo este proceso para que se puedan maximizar los resultados. Otra forma es, como ya he ido apuntando durante toda la ponencia, que se realice de manera individualizada para que sea lo más adaptada a las necesidades del sujeto. Es importante
que estén descritas todos los déficits con la mayor precisión para saber cómo poder intervenir y cómo diseñar ese plan de rehabilitación. Evidentemente luego es útil también combinarlo con sesiones grupales, sobre todo porque estas permiten adaptar lo que se ha puesto en práctica en un entorno de ensayo que de alguna manera da seguridad al paciente a la hora de llevarlo luego al día a día. El poder interactuar con otras personas pues permite garantizar esta generalización de resultados. Más características. Entendemos un poco en la línea de lo que estaba comentando, que la rehabilitación tiene que tener validez ecológica. Es decir, más allá de restaurar funciones, lo verdaderamente importante es que tenga un impacto en la vida diaria, que las personas realmente noten en su día a día esa mejora, y ahí tienen que ir dirigidos todos los objetivos. Para eso es muy importante, en el momento de diseñar una intervención, considerar tanto la personalidad del paciente como los gustos, las aficiones y el nivel de conciencia que tiene de las dificultades. Ahora hablaremos más adelante de las técnicas que se utilizan y que todas tienen que tener evidencia científica, pero es cierto que todas se pueden adaptar siempre y hacerlas mucho más atractivas para la persona que viene a hacer la intervención. Es un proceso de duración limitada, no se trata de que la persona ahora pase a depender del neuropsicólogo de la rehabilitación neuropsicológica, sino que se trata de promocionar esa autonomía, por lo tanto el alta se tiene que definir siempre a partir de una mejora o en las actividades de la vida diaria o una mayor participación del paciente a nivel familiar, laboral, social, académico, en los ámbitos que se hayan definido. Como ya he comentado, intervenir siempre con técnicas basadas en la eficiencia, que es la única forma de garantizar que estamos haciendo lo mejor que se puede hacer por el paciente. Objetivos. Como objetivos generales, dos fundamentalmente, los que ya hemos comentado: recuperación de funciones, la función en sí misma, esa capacidad o esa habilidad necesaria para alcanzar un objetivo, que es lo que hemos venido hablando de restitución. Y el segundo gran objetivo es favorecer la recuperación de objetivos, que esta sería la compensación de la que hablábamos, es la sustitución. Si no se puede restaurar la función cognitiva, démosle estrategias para que se consigan alcanzar los objetivos propuestos. Y como más objetivos, otros objetivos colaterales o más específicos, pues evidentemente es proporcionar un modelo que ayude a la persona afectada de esclerosis múltiple y a los familiares a hacer frente a los cambios propios de la enfermedad, ayudar a la persona a afectar lo que implica el daño cerebral en su vida, que lo comprendan y que lo acojan lo mejor que se pueda, proporcionar estrategias de entrenamiento, de habilidades, pues para recuperar y compensar todos estos déficits, pero sobre todo para ayudar a la persona a establecer compromisos realistas de trabajo y de relaciones interpersonales. En definitiva, es promover un ambiente esperanzador, pero realista. Así que, como vemos, todos estos objetivos, la rehabilitación neuropsicológica tiene un gran impacto no solo en la cognición, sino también en la conducta, en la emoción y en el ámbito de las relaciones sociales. Rápidamente describo un poco por encima lo que podría ser un programa de rehabilitación neuropsicológica. En primer lugar, nosotras presentamos unas sesiones de psicoeducación, tanto con la persona afectada de esclerosis como con la familia, y entendiendo la psicoeducación como una parte fundamental del proceso, porque es lo que nos ayuda a tomar conciencia, ya que consiste en explicar al paciente y a la familia qué son las funciones cognitivas y que ellos las comprendan y puedan verbalizar cómo les afectan en su vida diaria. Esta será la única forma que tendremos para diseñar e ir ajustando los planes de intervención, que la persona sepa de lo que está hablando. Aquí son 4 ejemplos. Por ejemplo, a nivel de atención, igual una persona no puede saber en qué momento puede entender como que tiene algún déficit de atención, pero os pongo 4 ejemplos rápidos por si con alguno pudiera alguien sentirse identificado. Por ejemplo, a la hora de leer, es lo que llamamos atención selectiva. Podemos tener estímulos distractores, pero somos capaces de concentrarnos en la lectura. Si en algún momento vemos que tenemos realmente dificultades con eso, podríamos tener algún déficit en atención selectiva. A la hora de conducir es lo que hablamos por atención dividida. Necesitamos prestar atención a diferentes cosas, a diferentes focos. En algún momento notamos que no somos capaces de prestar atención a cosas a la vez, o no más allá de lo que habitualmente podíamos hacer, pues sería un buen momento en el que realizar una evaluación. Hay otro tipo de atención, que es la atención alternante, y el ejemplo sería el de seguir una receta. Pues si estamos siguiendo los pasos de una receta y tenemos que ir paso a paso, miramos la receta y después volvemos a la cocina a hacer todo lo que teníamos que hacer. Pues ese cambio de foco de atención, si nos cuesta realizarlo, también podría
podría despertarnos una señal de alerta, si nos costara de forma continuada, evidentemente. Por último, otro tipo de atención, por ejemplo, pues sería la atención sostenida. Estar mucho rato teniendo que mantener la atención para realizar alguna actividad, pues por ejemplo para ver una película. Si en algún momento notamos que nos cansamos más, que no somos capaces de mantener la atención todo ese rato, pues sería un buen momento también para consultar con el médico, con el profesional que nos atienda al respecto. El segundo paso del programa de rehabilitación neuropsicológica sería hacer un registro de actividades de la vida diaria. No me voy a entretener mucho aquí, es simplemente pues, todas las dificultades que la persona tiene en el día a día para que luego se pueda diseñar el plan de actuación de una forma mucho más precisa y más exacta. Ejemplos de rehabilitación de la atención. Pues en primer lugar, comentar que es lo primero que se tiene que intentar rehabilitar porque es la base de otros procesos cognitivos. Y aquí os dejo algún ejemplo de tareas de rehabilitación de atención sostenida. Por no alargarme mucho más, pues hablamos de que son tareas de ejecución continua en la que el paciente tiene que seleccionar, contar o responder ante determinados estímulos. Un ejemplo muy práctico, imaginaros que alguien tiene entre sus aficiones el fútbol, pues puedes trabajar con un paciente un cuarto de hora, ponerle un partido de fútbol y pedirle que cuente cuántas veces toca la pelota su jugador preferido o el jugador que se haya seleccionado. Es un ejemplo muy sencillo, pero en el que vemos cómo adaptar las técnicas que realmente son basadas en la evidencia a los gustos del paciente para que todo resulte mucho más motivador. Rehabilitación de la memoria, hay técnicas como la visualización, que se ha demostrado que es eficaz para tratar este tipo de dificultades, y uno de los ejemplos pues, sería simplemente observar una imagen y luego pedirle a la persona que la imagine y que la describa con detalle. Visualizar escenas de una historia mientras se va escuchando la historia, o imaginar situaciones cotidianas que la persona tenga que recordar, o nombres de otras personas, pues para que sea mucho más efectivo en su día a día, por ejemplo. Y como ejemplo de funciones ejecutivas, que son los tres ámbitos, atención, memoria y funciones ejecutivas, en los tres ámbitos básicos de la cognición, dos ejemplos, simplemente entrenamiento en autoconciencia y autosupervisión, para que la persona sea capaz de disminuir errores al verificar el cumplimiento de los objetivos durante las tareas que realiza, para que no las haga de forma automática, y entrenamiento en planificación y solución de problemas. Aquí una de las estrategias que funciona bien es la estrategia ideal, que a grandes rasgos pues simplemente se trata de identificar el problema, definir alternativas, elegir una de las alternativas, aplicarla y ver el logro. Cualquiera de estas técnicas bien desarrolladas se puede ayudar mucho para rehabilitar funciones ejecutivas. Acabando, factores a tener en cuenta, el curso clínico de la enfermedad, se tiene que tener en cuenta el momento y el grado de afectación de la persona para diseñar el procedimiento de rehabilitación. El estado emocional, si vemos que la persona viene muy activa, con mucha ansiedad, es posible introducir la relajación al principio de cada sesión para que la rehabilitación sea mucho más efectiva. La edad, el nivel de estudios, el entorno, las aficiones, todo lo que nos sirva para personalizar la intervención a cada caso. Y bueno, por último, dejo un par de referencias a las revisiones Cochrane, que son revisiones que garantizan la calidad de los estudios y de la eficacia de las intervenciones. Entonces se ha encontrado, considerando los efectos de la rehabilitación, tanto en el rendimiento cognitivo como en el funcionamiento de la vida diaria y en otros aspectos más conductuales y emocionales, se ha encontrado que de 20 estudios relevantes, con un total de casi 1000 pacientes, analizados individualmente, 18 de estos 20 muestran efectos positivos. Por lo tanto, se mejora tanto la atención como la memoria verbal, la memoria inmediata, diferida, memoria de trabajo. Se han encontrado muchas mejoras. Se esperaban encontrar más, y una de las conclusiones de los autores del por qué esto no ha sido así es porque se entiende que las intervenciones y las medidas o las formas de valorar el resultado incluidas en cada estudio han sido muy heterogéneas, entonces esto ha dificultado comparar los resultados de los estudios. Si conseguimos homogeneizar tanto la evaluación como la manera de evaluar los resultados, es posible que los nuevos ensayos ayuden a cambiar la solidez y la dirección de las pruebas. Conclusiones generales a tener en cuenta, sobre todo en cualquier proceso de rehabilitación, es que las técnicas deben ser basadas en evidencia científica. El plan de rehabilitación tiene que ser muy específico para cada paciente, diferirá en mayor o menor medida, pero nunca jamás será un proceso estandarizado. Y las técnicas tienen que ser llevadas a cabo por un profesional experto, un neuropsicólogo con experiencia en estos campos. Por mi parte nada más, yo creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo, agradezco la atención y hasta la próxima.